Buenas tardes, amigos y amigas de la región del Cibao. Buenas tardes a todos aquellos puertoplateños que tienen ese gran interés de darle seguimiento a este segmento televisivo. Dice un refrán que lo prometido es deuda. Y nosotros habíamos hecho un señalamiento que íbamos a iniciar un nuevo ciclo donde íbamos a definir conceptualmente algunos indicadores macroeconómicos. Y vamos a comenzar en el día de hoy con el presupuesto público, no con el presupuesto familiar, no con el presupuesto de una industria, no con el presupuesto del comercio, no con el presupuesto de una operación bancaria, sino del presupuesto público. Y cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando del plan que año tras año envía el gobierno al Congreso Nacional. Y ese plan tiene como finalidad identificar los recursos que va a necesitar el gobierno, primero para ofrecer los servicios y construir las obras que necesita o que requiere el pueblo dominicano. Y en ese sentido, ese plan lo envía el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, al Congreso. Cuando el Congreso aprueba ese plan, entonces lo envía inmediatamente al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Y el presidente de la República, a través del procedimiento de la promulgación, convierte ese plan en lo que nosotros definimos y cómo se llama, el presupuesto general del Estado. Y ese presupuesto general del Estado se inicia su ejecución desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ahora, ¿de dónde provienen los recursos que administra el gobierno por concepto del presupuesto? Provienen de los impuestos que pagamos cada uno de los dominicanos. Y esos impuestos se constituyen en lo que se llaman los ingresos tributarios, que se clasifican en dos partes. Una parte que tiene que ver con los ingresos corrientes y otro que tiene que ver con los ingresos de capital. Tanto el ingreso corriente como los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son todos aquellos recursos que se derivan de las leyes impositivas. Y esas leyes impositivas es bueno que ustedes las vayan conociendo, porque ustedes se encuentran en el día a día con esos conceptos. El ITEVI, ¿quién no conoce lo que es el ITEVI? El ITEVI es una ley que establece el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto a las utilidades. Igual que el impuesto, el ITEVI es un impuesto al consumo. El impuesto selectivo al consumo es la ley que grava fundamentalmente a los vicios, a los cigarrillos, a los alcoholes, a los vinos. El impuesto a los hidrocarburos es producto de una ley. Todos esos impuestos son lo que se definen como impuestos corrientes. Y esos impuestos, acompañados del impuesto de capital, que también le debemos definir lo que es el impuesto de capital, que no es más que las donaciones que le hacen al país, que la construcción de una obra de infraestructura como una carretera,
donde el gobierno tenga que establecer peaje y a través de la tasa del peaje aumentar lo que se llama el bien de capital. Pero además, cuando el gobierno construye un canal de riego a través de la junta de regantes, se le cobra una tasa por concepto del uso del agua. Y eso es realmente un impuesto de capital. Entonces, cuando sumamos impuestos corrientes, impuestos de capital, estamos señalando que esos impuestos constituyen el financiamiento del gasto público. Y este a la vez se divide en gasto corriente y en gasto de capital. El gasto corriente no es más que lo que tiene que invertir el gobierno en los salarios de los empleados públicos, en la compra de material gastable y en otras actividades operativas que dependen fundamentalmente del gasto corriente. Y el gasto de capital es lo que invierte el gobierno en las construcciones de obras de infraestructura, llámese carretera, llámese centros escolares, llámese hospitales, en fin, todas las obras de infraestructura tienen que corresponderse con el gasto de capital. De ahí es que precisamente nosotros entendemos que sería muy importante señalarle a ustedes que cuando el gobierno elabora el presupuesto general del Estado, debe tomar en cuenta algunos agregados macroeconómicos. ¿Cuáles son esos agregados macroeconómicos? Por ejemplo, el crecimiento de la economía, que se mide a través del Producto Interno Bruto, es uno de los elementos que sirven de base para elaborar ese presupuesto. ¿Y por qué el crecimiento de la economía es uno de los elementos más importantes en el presupuesto? Porque el crecimiento de la economía, que se mide, como señalábamos, a través del Producto Interno Bruto, es lo que va produciendo la cantidad de bienes y servicios. Es lo que produce la riqueza. Es lo que produce la redistribución del ingreso. Pero además, otro elemento importante que debe tomar realmente el gobierno a la hora de elaborar el presupuesto general del Estado es precisamente el precio del barril de petróleo. Porque el gobierno tiene que ir proyectando y objetivizando y visualizando el comportamiento del precio del barril de petróleo. Pero además también tiene que ir estableciendo el comportamiento de lo que se llama la tasa de inflación. ¿Cuál es el comportamiento de los bienes de consumo que van creando o disparándose o creando un escenario de baja? Y eso realmente refleja y determina cómo anda la economía. Pero está también el último agregado macroeconómico, que es la tasa de cambio, que es la relación del peso con el dólar. Ustedes saben que el dólar es una moneda de reserva, porque es una moneda de intercambio comercial nacional e internacionalmente. Y ese dólar usted tiene que objetivizar cómo va moviéndose el mercado cambiario en la República Dominicana. Si se dispara el mercado cambiario en la República Dominicana, eso se va a expresar realmente en un aumento de la inflación. Si baja, indudablemente existe lo que se llama una apreciación del peso dominicano, que es nuestra moneda. Entonces, en ese sentido, es importante tomar en cuenta realmente cómo se van comportando estos supuestos macroeconómicos,
porque es determinante ir dándole seguimiento y monitoreando el comportamiento de todos estos agregados macroeconómicos. Porque la única manera que nosotros podemos elaborar un presupuesto general del Estado que sea equilibrado es si tomamos en consideración y manejamos toda esa variable de manera que puedan confluir en los objetivos que se trazan las autoridades monetarias de la República Dominicana cuando establecen, por ejemplo, la meta de inflación. Pero también es importante determinar cómo se comporta el mercado cambiario, cómo se comporta realmente el mercado de los hidrocarburos y cómo se comporta realmente el crecimiento de la economía, que se mide, como señalábamos, a través, ¿ustedes saben de qué? Del Producto Interno Bruto. Y ya nosotros hemos señalado qué es lo que es el Producto Interno Bruto, que no es más que todos los bienes y servicios que produce la República Dominicana en un periodo determinado. Y ahí es que nosotros quisiéramos decirle a ustedes que como el 1 de octubre, la Constitución de la República señala que el Poder Ejecutivo, llámese el Presidente de la República, llámese el gobierno que es quien administra el presupuesto general de la República, del Estado, el 1 de octubre el gobierno enviará al Congreso de la República el presupuesto general del Estado. Ya establecíamos la diferencia anteriormente que el presupuesto correspondiente al año 2020 se había aprobado en el Congreso Nacional por un monto de 997 mil millones de pesos. Yo pienso y espero, para poder opinar, que el presidente de la República someta el 1 de octubre el presupuesto correspondiente al año 2021. Pero yo entiendo que este presupuesto del año 2020, que pasó por una situación de crisis económica, que se redujeron los ingresos tributarios, que realmente se paralizaron y se contrajeron todas las actividades económicas de la República Dominicana, este presupuesto del año 2021 sea un presupuesto que se establezcan los verdaderos equilibrios macroeconómicos. Por eso es que para hablar del presupuesto debemos realmente comenzando definiendo lo que es ese concepto o ese indicador macroeconómico. Por eso es que le estoy diciendo que un presupuesto, como usted lo quiera definir, es un plan financiero, es un cálculo anticipado de los recursos que usted va a necesitar para invertirlo en lo que requiere la nación dominicana. Que el presupuesto es el principal instrumento de desarrollo económico del país y que ese presupuesto de desarrollo de la República Dominicana tiene que manejarse en función de producir dentro del marco de los ingresos y dentro del marco de los gastos un equilibrio. Porque si usted tiene gasto por encima de los ingresos, entonces usted está produciendo un déficit fiscal. Si usted gasta menos de lo que le ingresan, entonces usted tiene un superávit fiscal. ¿Y qué señalábamos? Señalábamos lo siguiente, que resulta que todos los presupuestos
que en los últimos 7, 8, 9, 10, 11, 12 años hemos formulado a la República Dominicana son presupuestos deficitarios, y la acumulación de esos presupuestos que contemplan déficit cada año se van acumulando y se constituyen en deuda, y esa deuda usted la cubre recurriendo a los préstamos, y nosotros en realidad estamos señalando que es importante, es necesario de que un presupuesto se elabore, se formule sobre la base de identificar las principales prioridades del pueblo dominicano. Y otro aspecto importante que nosotros quisiéramos en estos momentos señalar es que el gobierno debe pensar fundamentalmente en una reforma tributaria integral, porque de la misma manera que nosotros le hemos venido explicando lo que son los ingresos tributarios, que esos ingresos tributarios no pueden financiar el gasto público de la República Dominicana, de esa misma manera nosotros entendemos que el gobierno tiene que adentrarse en la reforma tributaria integral que permita inmediatamente aumentar la presión tributaria, porque un país con una presión tributaria de un 12.5%, o sea, por debajo de la media de los demás países de América Latina, que tienen un 16 hasta un 17%, no es verdad que un país puede enfrentar los fundamentales problemas de la República Dominicana. Para usted realmente solucionar el problema de salud, el problema de educación, el problema de la seguridad social, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de toda y cada una de las inversiones que debe hacer el gobierno en importantes instituciones del Estado, tiene necesariamente que aumentar esa presión tributaria. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos 22 ministerios en la República Dominicana. Y usted agarra por lo menos, entre 3 ministerios se llevan prácticamente el 8% de ese 12.5% que nosotros estamos hablando. Se lleva un 4% el Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación se le asignan 4% del Producto Interno Bruto. A Educación se le están entregando en este momento 2%, son 6%. Al Ministerio de la Presidencia se le entrega casi un 3%. Y eso, en realidad, entre esas 3 instituciones del gobierno se llevan casi un 8%. Entonces, estaríamos que, 19 instituciones en realidad esperan por el reto de ese 12.5%, el 4.5%. Y no es posible realmente de que el Ministerio de Educación se le asigne una partida del 2% del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben cuánto constituye eso en términos de recursos? 91 millones de pesos. Ustedes saben cuánto se le entregan a educación, 190 mil millones de pesos. Mientras que a la salud pública se le entregan 91 millones de pesos. Y por encima de todo eso, el Ministerio de la Presidencia está incluso por 100 y pico de mil millones de pesos, por encima del Ministerio de Salud. Eso explica que en medio de esta pandemia sanitaria, en medio de esta crisis sanitaria,
la República Dominicana se haya enfrentado esta pandemia sanitaria con un sistema sanitario que, si no es porque realmente se le antoja al gobierno pasado invertir en más de 52 centros hospitalarios, de modernizar esos centros hospitalarios, de ir creando, por ejemplo, lo que se llama la plaza sanitaria, la ciudad sanitaria, donde está constituida por 13 edificaciones hospitalarias que se han constituido en la salvación del enfrentamiento de esta pandemia sanitaria. Si no es porque realmente en la República Dominicana se haya iniciado todo un proceso de operaciones agropecuarias que permitieron en la República Dominicana crear prácticamente el 85% de los productos agropecuarios que consume el país, si no es precisamente por todas y cada una de esas acciones que se dieron en la República Dominicana, si no es por ese crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto, si no son por las reservas internacionales acumuladas en el Banco Central de la República, que se situaron en casi 10.500 millones de pesos, si no es por la reducción en el déficit de cuenta corriente de balanza de pago, si no es por la reducción también en el comercio exterior, en la balanza comercial de la República Dominicana entre las importaciones y las exportaciones, la República Dominicana hubiese pasado por una de las situaciones más críticas de la historia. Observen esto, señores. En nuestro país no colapsó el sistema sanitario de nuestro país, mientras que en Estados Unidos colapsó el sistema sanitario de la República Dominicana, como colapsó en México, como colapsó en Colombia, como colapsó en Chile, como colapsó en Brasil. En la República Dominicana, un país de categoría emergente económicamente hablando, mantuvo realmente una estructura sanitaria que le permitió enfrentar, marque bien, la pandemia sanitaria. Y países más pequeños que la República Dominicana también han colapsado su sistema sanitario. De ahí es que nosotros entendemos por qué es importante definir de manera conceptual lo que es un presupuesto. Un presupuesto realmente, para terminar con la definición de lo que es este instrumento de desarrollo económico, no es más que un plan, que ese plan lo elabora el gobierno, que cada año lo envía al Congreso de la República, que es que cuando el Congreso Nacional aprueba ese presupuesto, se convierte en el presupuesto general de la República, y que ese presupuesto tiene tres componentes importantes: el componente del ingreso, el componente de los gastos y el componente del financiamiento. Y cuando entra el financiamiento es cuando entran los déficits presupuestarios. Si usted tiene realmente ingreso por 1.000 pesos y gasta 800, usted tiene ya un déficit de 200 pesos. Y para usted cubrir esos 200 pesos, usted tiene que ir donde un prestamista, donde un usurero que le preste esos 200 pesos a un módico 20%. Y cuando usted va agregando y sumando esos déficits familiares, usted llega al año con una deuda de casi 2.000 millones de pesos, de 2.000 pesos. De 1.000 pesos que usted tiene como salario para financiar el presupuesto familiar, y usted tiene un déficit de 200 pesos acumulado con los intereses
de esos préstamos, usted tiene que endeudarse anualmente con 2.000 pesos mensuales. Por eso es importante esta definición. Por eso es importante señalarle a ustedes que el presupuesto general del Estado se nutre de los impuestos que nosotros pagamos. Se nutre de todos los impuestos que nosotros pagamos y que esos impuestos se convierten en ingresos tributarios. ¿Ustedes saben por qué se convierten en ingresos tributarios? Porque esos ingresos se crean por ley. Y eso se llama tributo. Y hablábamos de lo que era realmente el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el ITEBI, que ustedes lo pagan cuando van precisamente de compra a un supermercado. Lo primero que le hacen es grabarle el aceite comestible. Lo segundo, le graban la leche. Lo tercero, le graban todo aquello consumo importado. La sardina, la pica pica, el bacalao, el arenque, todos esos productos se lo graban a ustedes. Y ustedes saben con cuánto se graban esos productos. Con un 18%. Es decir, que por cada 100 pesos que usted gaste en un supermercado, le están cobrando 18 pesos. Por cada 100 pesos le están cobrando 18 pesos. Si usted gasta 1.000 pesos, ¿usted sabe cuánto tiene que ver? 180 pesos. Y cuando usted observa la cantidad de impuestos que usted va pagando y cuantifica la cantidad de la compra que usted hace y busca en el listado de bienes y servicios que usted compra en un supermercado, y usted va a ver una barrita que se llama ITEBI, sume esa cantidad de ITEBI que usted paga y cuantifique y contabilice toda la compra que usted hace en el mes y va a llegar a la conclusión que lo que usted tiene que pagar por el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEBI es una cantidad escandalosa. Pero eso no se para ahí tampoco. Y si usted es un hombre de clase media con disponibilidad de promedio de gasto, usted tiene que si tiene una casa de 5 millones de pesos y esa casa se la valora la Dirección de Impuestos Internos en 10 millones de pesos, a partir de los 5 millones y medio, usted tiene que pagar un 1% sobre el valor de esa vivienda. Y ese es el impuesto que se llama impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y por otro lado, el comerciante tiene que pagar un impuesto que se llama anticipo. Y ustedes saben lo que es el anticipo. Usted paga el impuesto antes de vender el producto que usted compra. Y usted sabe lo que es el impuesto al activo, de que a los activos de ustedes, a la clase media alta, se le aplica un impuesto a las utilidades, a esos activos, de 1%. Mientras que el impuesto sobre la renta paga un 27% a las utilidades, a la ganancia que usted obtiene, paga un 27%. Pero además, si usted le venga un sueldo de 70,000 pesos, a usted le aplican también un impuesto sobre la renta de un 27%. Si usted gana 100,000 pesos, le quitan 27,000 pesos le quitan. Lo que le quedan a usted aproximadamente 70,000 pesos. Pero le aplican un impuesto de 27%. Y cuando usted observa, se produce lo que se llama, en términos de los ingresos tributarios, toda una inequidad. ¿Por qué existe esa inequidad? Porque
los impuestos tienen dos categorías. Una categoría de impuestos directos y una categoría de impuestos indirectos. Lo que pagamos los impuestos indirectos somos nosotros los dominicanos, que estamos situados dentro de los sectores más vulnerables de nuestro país, porque tenemos que pagar los mismos impuestos que paga un rico. Cuando nosotros compramos un pescado para darnos gusto un día, nosotros tenemos que pagar ese 18% como lo paga cualquier rico. Como lo paga cualquier rico. Y todo lo que paga impuestos, como el ITEVI, que se compra en un supermercado, donde va, por ejemplo, un Vicini, y va usted tiene que pagar el mismo impuesto que pagan los Vicini. Por eso es que se clasifican los impuestos en impuestos directos e impuestos indirectos. Ahora, ¿cuál es el impuesto directo? Es el impuesto que grava la ganancia, que grava las utilidades. Y de ahí es que nosotros entendemos que es importante, amigos y amigas, definir el papel que juega el presupuesto general del Estado. Y para nosotros desarrollar toda una práctica de política pública que nos permita equilibrar, mantener un nivel de equilibrio en el presupuesto, necesitamos fundamentalmente de que el gobierno, independientemente al costo político que tenga, someta al Congreso de la República una reforma tributaria integral. Y esa reforma tributaria integral va a aumentar lo que se llama la presión tributaria. Y la presión tributaria nosotros hemos venido señalando que no es más que la relación de lo que cobra el gobierno con relación al Producto Interno Bruto. Si nosotros estableciéramos una reforma tributaria integral para aumentar la presión tributaria de un 12.5% a un 15%, ustedes saben cuánto ingresarían realmente a las arcas públicas. Ingresarían casi 100.000 millones de pesos. Y con 100.000 millones de pesos nosotros podemos aumentar la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud Pública, aumentar la asignación presupuestaria para la seguridad ciudadana, aumentar la asignación presupuestaria para la seguridad social, para incorporar más pobres al subsidio de régimen subsidiado y incorporar más sectores vulnerables a toda la política social de la República Dominicana. Y para eso debemos plantear lo que se llama esa reforma tributaria integral, porque también debemos llamar a los sectores empresariales de la República Dominicana a la mesa de la discusión y señalarle a los sectores empresariales de nuestro país que no es posible ya de que el gobierno dominicano le siga otorgando exoneraciones y exenciones fiscales por más de 250.000 millones de pesos. Que con esos 250.000 millones de pesos, con la incorporación de la reforma fiscal, con esos dos montos, 250.000 millones por un lado y 150.000 millones por el otro, serían 400.000 millones de pesos. Y usted tiene un presupuesto correspondiente al año 2020 que se aprobó y se está ejecutando por 997.000 millones. Pero ¿qué sucede? Que los ingresos que recibe el gobierno, que son ingresos aproximadamente de 756.000 millones,
no cubren esos 997 mil millones. Pero si nosotros realmente obligamos a los sectores económicamente poderosos de la República Dominicana de que deben dejar de recibir esas exoneraciones, que deben pagar esas exoneraciones, que deben pagar las exenciones fiscales, en esa misma medida nosotros le estamos planteando una igualdad de condiciones. El gobierno va a adecuarse a los planteamientos que haga el sector comercial o el sector empresarial. Y el sector empresarial va a tener que llegar y reconocer que ellos no pueden recibir esa gran cantidad de recursos de 250 mil millones de pesos. Si nosotros logramos un aumento de un 3% de los ingresos tributarios, 50 mil millones de pesos por 3 son 150 mil millones que va a recibir el gobierno dominicano por concepto de esa reforma tributaria y por concepto de las exoneraciones, de las exenciones que reciben los sectores industriales, empresariales, comerciales de la República Dominicana. El gobierno también va a recibir 250 mil millones. 250 mil, 150 mil, son 400 mil. Sería casi el 50% no, del monto del presupuesto aprobado en el 2020. Casi el 50% del monto. Pero también sería el 70% de los ingresos tributarios que vamos a recibir o que íbamos a recibir en el año 2020. Más del 70% de los ingresos tributarios. Si nosotros logramos de que los sectores económicamente poderosos de la República Dominicana hagan conciencia, eleven su nivel de conciencia y le digan al gobierno, vamos a discutir sobre la base de que nosotros vamos a pagar estos impuestos. Pero tú tienes que someterte a unas ciertas condicionalidades que nosotros te vamos a plantear. ¿Y cuáles son esas condicionalidades? Que nosotros necesitamos un servicio eléctrico más eficiente, que necesitamos un servicio de agua más eficiente, que necesitamos la construcción de obras de infraestructura como buena carretera, buenos hospitales, y que la red hospitalaria dominicana se conviertan en verdaderos paraísos sanitarios. Y que al entregarle una cantidad importante al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública amplíe la cantidad de salas hospitalarias, la cantidad de salas de cuidado intensivo y también pueda aumentar el salario al médico dominicano. Y el médico dominicano también plantear la condición de que debe aplicar la tesis y la teoría hipocrática de servirle a la humanidad. Y de ahí es que nosotros estamos planteando por qué es la necesidad de que ustedes vayan conociendo todos estos conceptos macroeconómicos como es el presupuesto general del Estado. Decíamos que son cálculos anticipados de los recursos que va a recibir el gobierno, que es uno de los principales instrumentos de desarrollo de la finanza pública del país, que en realidad es un plan para definir, para también identificar las principales prioridades de nuestro país. De ahí es que nosotros entendemos que si no existen las condiciones necesarias para que el gobierno de la República Dominicana actúe y opere con un presupuesto equilibrado, si nosotros en realidad no buscamos la forma de cómo crear todo un escenario donde haya niveles de ingresos y niveles de gasto equilibrados, entonces
la cuenta financiera de la República Dominicana van continuamente a estar de una manera deficitaria. Y eso es lo que queremos impedir. Y de la única manera que podemos realmente ir disminuyendo ese déficit fiscal, ir creando las condiciones para que haya un equilibrio entre los ingresos y el gasto público, es precisamente aumentando la presión tributaria, porque la presión tributaria, repetimos, no es más que la relación de las recaudaciones que recibe el gobierno por concepto de lo que es el Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos en este momento un Producto Interno Bruto que se cuantifica en los 90.000 millones de dólares, y nosotros partimos del criterio de que vamos realmente a recibir por concepto de esos 90.000 millones de dólares un 15%, entonces estaríamos incrementando lo que se llama esa presión tributaria y por tanto recibiendo más ingresos y estableciendo un mecanismo que nos va a permitir estabilizar lo que se llama el gasto. O como dicen los economistas, elevar la calidad del gasto público. Y eso se llama, ustedes saben cómo, gastar con mayor calidad. Gastar donde se debe gastar. Gastar donde se debe gastar. Y que esos ingresos van a cubrir y a financiar lo que se llama ese gasto público. No podemos mantener realmente y continuar acumulando déficit presupuestario, déficit fiscales, porque la acumulación de déficit fiscales se convierten en deuda. Y la acumulación de esos déficits fiscales es lo que va acumulando la deuda pública. Y como el próximo programa vamos a hablar de la deuda pública, esta tarde quiero dejarlo con la definición de lo que es el presupuesto general del Estado. Que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento de desarrollo económico de la República Dominicana y que tiene tres componentes importantes. El componente de la estimación del gasto, del ingreso. El componente de la programación de gasto y el componente del financiamiento. Ingreso es lo que recibe el gobierno por concepto de los impuestos. El gasto es de lo que tiene que gastar el gobierno en las obras de infraestructura, en el pago del salario. Y resulta que esos ingresos no están en capacidad de financiar ese gasto. Y por eso terminamos con un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal lo debemos cubrir con financiamiento. Y esos financiamientos o es en préstamos internacionales, o es en préstamos nacionales, o es también realmente en la colocación de bonos en los mercados internacionales, lo que se llaman los recursos buitres. Y por eso es que debemos en estos momentos abogar para que el gobierno dominicano establezca una política de sincerización, de que haga conciencia sobre nivelar lo que se llama el ingreso con el gasto. Y que para eso es necesario aplicar políticas públicas que le permitan cumplir con uno de los pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Por eso que el viernes vamos a hablar sobre la deuda pública, que es el resultado de todos estos déficits que genera el presupuesto general del Estado. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.